Estamos dialogando con el doctor Martín Elizalde, abogado, partner de Forensics Argentina, contratista de firmas internacionales en el ámbito latinoamericano y estadounidense. Hola, ¿qué tal? Gracias por atenderme. Buenas tardes, muchísimas gracias. Al contrario, por convocarme. Martín, por favor, comentanos cuál es la relación entre la privacidad y la seguridad. Son temas que son conexos pero diferentes. La seguridad informática es la protección adecuada de los datos que están almacenados en base de datos. Esa protección, el estándar de protección generalmente está definido por la ley nacional de cada país, sobre todo en Latinoamérica, donde se espera, en realidad más que Latinoamérica, en toda parte del mundo, se espera un cuidado de la documentación digital. Eso hace a la seguridad informática. La falla o la pérdida se configura en un incidente informático que conlleva a justamente la pérdida de información y de privacidad que iba en esa información. Y entonces entramos en un ámbito bastante cercano al de la privacidad, que es un derecho incluso constitucional en la mayor parte de los ordenamientos, a que aquella materia que no deba ser pública, sino que es parte de nuestra esfera privada, de nuestro mundo privado, debe ser respetado como tal. Claro. Uno hace entonces a la protección y tiene que ver muchísimo con seguridades de tecnología y buenas prácticas. Ajá. El otro hace a un derecho constitucional, incluso está en la Carta de la ONU. La privacidad es un valor que está muy protegido por la legislación, pero que lo que no está demasiado valorado es por los titulares de ese derecho. Claro. ¿Y cuáles son las barreras o los obstáculos a los que se enfrenta el resguardo de la privacidad justamente en este mundo tan informatizado y tan digitalizado? En realidad es una cuestión en cierta forma cultural. El derecho a la privacidad, que está, como dijimos, tan regulado, tan protegido, yo creo que ha generado, eso es una opinión personal, pero que en general yo aplico en las investigaciones que realizamos todo el tiempo y en el procesamiento de la información que realizamos todo el tiempo. Yo creo que la vara de la privacidad ha bajado muchísimo. Las redes sociales conjugan el verbo compartir, que se pelea bastante con privado. Si yo comparto, dejo de considerar algo privado. ¿Ha desaparecido? Para nada ha desaparecido. Ha cambiado la vara, el grado con el cual la sociedad espera que se conserve este derecho, que se proteja y se respete. Evidentemente, si uno sube formación a sitios públicos de redes sociales, esa vara está muy baja y difícilmente podemos enojarnos si otra persona lo retuitea, lo vuelve a poner en Instagram, lo repite, lo envía, lo procesa, en fin. Es muy difícil de pensar en eso. Yo creo que el derecho, y a eso voy al principio, el derecho a la privacidad ha devenido en una expectativa del derecho a la privacidad. Si esa expectativa mía es alta y yo lo protejo y lo guardo, bueno, entonces hay que respetarlo en esa misma vara. ¿Y qué obligación tienen las empresas de preservar la privacidad protegiendo los datos sensibles de sus clientes, por ejemplo? Esto está muy relacionado con lo anterior. Hay datos personales que son comunes, nuestro nombre, apellido, número de documento hoy en día, antes no, pero hoy sí, y datos personales que son sensibles. Esos datos personales sensibles uno tiene que cuidarlos muchísimo. Y quien sea depositario, quien los procese, tiene que cuidarlos. ¿Cuáles son los datos sensibles? También es una cuestión cultural. Y esto es un poco como extraño, pero yo estoy convencido que es así. Si uno está haciendo digamos, una investigación en un país musulmán, un dato que aquí sería personal, como la religión, se puede convertir en sensible si esa área del país está ocupada por ISIS, por ejemplo, y puede costar la vida. La orientación sexual, la preferencia sexual, que para nosotros es un dato archicomún, porque nadie en su sano juicio puede sacar un juicio de valor
de eso? Bueno, en algunos regímenes, incluso africanos, estoy pensando en Uganda, Irán, bueno, no vamos a nombrar países, pero más o menos sabemos cuáles son. Sí. En esos países puede llevar a una tragedia al portador de la data. Entonces, datos generales hay que cuidarlos. Datos personales sensibles hay que cuidarlos mucho más. La responsabilidad de quién es, del que procesa el dato. ¿Cuál es la clave para saber si uno puede o no disponer de un dato al principio, si uno puede colectar un dato y guardarlo? El consentimiento. Esa es la llave para ingresar a cualquier cuestión de estas. El consentimiento también es algo medio embromado, porque muchas veces está en documentos que son eternos. Les invito a leer los consentimientos de Facebook. No los entiende ni la hermana del dueño de Facebook. Generalmente ya los entiende menos porque es una de las personas involucradas en esto. O sea, están hechos para que no sean legibles. No tenemos cabeza para eso. Entonces, el consentimiento tiene que ser claro, y además tiene que ser solicitado de manera clara. Si yo tengo consentimiento para procesar data, estoy mucho mejor parado para lo que viene después. Y lo que viene después es cuidar la data. Si tengo una desgracia de tener un incidente informático, pero he cuidado la data con un adecuado nivel de seguridad y he obtenido el consentimiento inicial, mi posición, el de la empresa, es mucho mejor si no tiene lo primero, o no pidió lo primero, o si no hizo lo segundo. ¿Y cuáles son esos adecuados niveles de seguridad para proteger los datos en general, ¿no? Bueno, podría decirte que depende de cada ámbito. En general, mantener, por supuesto, todos los software de protección adecuados, lícitos y en marcha, un buen grado de entrenamiento de toda la población de la organización. Invito a todas las aseguradoras a pensar si lo hacen o no. Hablo aseguradoras porque esto me tiene. Los bancos en general están mejor guardados y aún así son muy proclives al desastre informático, como hemos visto hace poco en Chile, y en otros países también, por supuesto. Claro. El hecho de que yo menciono un país no quiere decir que yo tengo un juicio de valor sobre la estructura de ese país, simplemente lo menciono, en el caso que dije Irán, Uganda, Chile, bueno, son cuestiones. Ecuador, por ejemplo, tuvo una pérdida de información gigantesca. Entonces, volvemos a los seguros, en algunos rubros se cuida menos esto. ¿Qué tienen que hacer? Tener una buena arquitectura de seguridad, hacer auditorías bastante regulares en formas de test de seguridad, tener un manual de procedimientos que no tenga 2000 hojas y se lo haya sido carísimo, sino que sea concreto y simple, y sobre todo un permanente enforcement de las buenas prácticas, que se consiguen con capacitación y después con test. ¿Qué tiene que ver esto con la primera pregunta? ¿Qué pasa si se pierde la información? La información se puede perder de cualquier manera. La pierden organismos de seguridad estadounidenses de primera categoría. Hemos visto que reparten información por el Internet, Deep Internet por todos lados. El caso central es, si vos te has cuidado bien, aunque te pase, tu responsabilidad es menor. Otra cosa que invito al mercado a pensar, ¿hay una política de notificación de pérdidas de seguridad? No lo sé, porque la notificación es esencial. Si vos tenés un incidente informático, lo notificás a todos los titulares, a todos, no como hicieron algunas compañías de financiamiento previo, de venta de automotores, que se les ocurrió publicarlo en un blog. Si a vos no te gusta el blog de autos, no sé qué porcentaje alto no le gustan, ¿cómo te vas a enterar? Claro. Entonces, que había sufrido un incidente informático y después hay mucha gente que está sufriendo fraude. ¿Por qué? Tomaron data y alegremente los hackers la procesaron y luego engañaron a los clientes. Eso puede pasar también en el ámbito del seguro. Claro. Hay ámbitos más protegidos, otros menos. La pandemia digitalizó mucho más la actividad social y económica. ¿Esa mayor digitalización de los procesos expuso mucho más a la privacidad y a los datos sensibles de las personas y se han tomado medidas para proteger o contrarrestar esa mayor exposición? Por partes y dividiendo. Más exposición de la privacidad, sí, por supuesto. En cierta forma era el único recurso que teníamos para sobrevivir. Así que eso era esperable
que la gente compartiera muchísimo más, porque es una herramienta de supervivencia. Nadie puede pensar, pasamos una etapa muy oscura y seguimos ahí. ¿Qué pasa con la actividad laboral? No tanto personal laboral, bueno, sí, hubo muchísimos más ataques. ¿Por qué? Primero porque hemos estado mucho más tiempo frente a la computadora. Entonces se alarga, por supuesto, la ventana de tiempo en el cual no puede sufrir un accidente. Luego, incidentes que no sean automatizados, ¿verdad? Sino que requieran de nosotros para hacer algo. Luego, estamos preocupadísimos por la cuestión financiera, por la falta de vacuna, por la muerte, por los amigos, por la familia. O sea, estamos preocupados por todo. Ese porcentaje en el cerebro de preocupación hay que restárselo a la atención de la seguridad informática, entre otras cosas. Es como cuando uno maneja en medio de un gran disgusto. Es probable que choque. Lo mismo pasa acá. En tercer lugar, se disolvieron las estructuras, las arquitecturas centrales de seguridad, porque salimos de un día para el otro. Digo, siempre utilizo este tiempo, porque esta persona nos pasó a todos, hasta los más preparados, los menos y los de medio, todos. Entonces la gente salió con su laptop, o si es en el laptop, y empezó a trabajar en la computadora familiar, los chicos acá, el perro, la preocupación, la extenuación, el hecho, la monotonía. Entonces, ¿quién le iba a cuidar? Es como cuando uno, el otro día contaba lo mismo, bueno, mira, para visualizarlo vos te vas de un castillo amurallado y te vas a un pequeño fortín en territorio hostil. Y no estás muy bien comunicado con el castillo central para que te diga cómo defenderte. Eso es lo que pasó. Después vinieron las VPN, después vinieron un montón de mejor asiento, más tranquilidad y muchas cosas más. No sé si tranquilidad, eso no se ha logrado, pero digamos más auxilios. Pero claro, ese es un punto claro, un eslabón débil en la cadena de defensa. Bien. Martín Elizalde, partner de Forensics Argentina, muchas gracias por haber dialogado con nosotros. Al contrario, los felicito por todo y gracias a ustedes. Cuídense mucho.